Ya no soy un esclavo, yo soy hijo de Dios. Bendiciones por aquí, su hermana Marixa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Señor los bendiga. Por aquí, su hermana Marixa. Al amor estoy así medio, porque tengo... Ay, 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 tengo la tablet recostada de... Aquí estoy. ¿Cómo están? ¿Cómo? Estoy escuchando música. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Estoy buscando aquí un texto bíblico. Poderoso eres, Señor, Padre. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Oh, raya, aquí estoy. Vamos a orar. Amado Dios, vengo ante tu presencia en el nombre del Señor Jesús, presentándote este espacio, mi Santo Padre, para que sea el Espíritu Santo a través de tu sierva, mi Dios, y que lo que yo vaya a hablar edifique, exalte la fe de muchos, mi Dios amado. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, mi Dios amado, yo te pido que seas tú supliéndola. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Estel, Dios te bendiga. Juliana, Dios te bendiga. Nancy, Dios te bendiga. Luz María, Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Hoy quiero hablar de Pablo. Pablo es uno de los personajes. Mi personaje preferido es Jesús, el que dio su vida por mí, ¿verdad? Pero sacando la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me gustan muchos personajes de la Biblia, pero en especial me gusta Pablo. Me gusta mucho el personaje de Pablo, que sabemos que fue una persona de verdad que existió. ¿Por qué? Porque Pablo dice la palabra que fue escogido como el apóstol de los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Todos los apóstoles caminaron con Jesús, menos Pablo. Pablo caminó con el Cristo resucitado y tenía una conexión a través del Espíritu Santo con Dios, que era una línea que todo el mundo deseamos tenerla. Él fue el que escribió más libros en el Nuevo Testamento, 13 cartas escribió Pablo. Y cuando tú puedes entender que no caminó con Jesús, que no caminó con Jesús, es poderoso entender eso, de verdad, entender eso. Estaba unción tropical, no estoy para unción tropical, estoy para una musiquita más. A ver si consigo aquí esta muchacha. Yeah. Cuando yo veo la vida de Pablo, que es el apóstol de los gentiles, el que Dios escogió para formar al pueblo gentil. Y podemos ver que tú y yo somos gentiles porque yo no soy judía. Y aunque por ahí hay gente que desea ser judío y hasta practica ciertas cosas de los judíos, el mismo Pablo dijo, ¿por qué quiere volver a llevarlo a la esclavitud si ya Dios los hizo libres? Y entonces en este tiempo estamos a unos días de terminar el año. Unos cuantos días, Dios mío, ya termina el año ya. El sábado, ¿verdad? Y pensar que el 2023 está a la puerta
y que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Así que yo te pido que te conectes con el Señor y que como Pablo era un cabezón, hermano. O sea, no piense que Pablo era un fariseo que mataba a los cristianos, los perseguía, dice que los llevaba arrastrados, dice Hechos 8. Él los arrastraba, se metía donde hacían los cultos en las casas, las células, y allá los arrastraba y los llevaba al sistema de gobierno para que los limpiaran. Sin embargo, cuando Dios veía a Pablo haciendo todas esas poca vergüenza, él veía la pasión que tenía porque supuestamente hicieran lo que la palabra decía, porque él era un experto en la palabra. Pero él no había recibido la revelación de que el Mesías era Jesús, el escogido, el enviado. Y cuando la Biblia dice que cuando iba de camino para Damasco, eso es en Hechos 9, él iba con cartas para arrestar a todo el que encontraba por el camino. Y cuando iba de camino, dice la palabra que una luz resplandeciente lo tumbó, no sé, de los pies, del camello, del caballo, del burrito, de algo lo tumbó, cayó al piso y le habló. Yo soy Jesús. Y él le dijo, ¿qué tienes conmigo, Señor? Dijo, llega a tal sitio y espera allí. Porque no era fácil. Se lo voy a leer de la palabra. Mas yendo por el camino, aconteció, estoy en Hechos 9:3, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, porque cuando tú estás haciendo un montón de cosas en tu vida y es que Dios te está buscando, o tú estás haciendo un montón de cosas y Dios está detrás de ti. Y hay momentos en que, como en el caso de mi amiguita Norma, que a lo mejor entra en algún momento por ahí, trabaja. A veces Dios tiene que ponerte un spot, ahí te deja, para que tú puedas entender que lo que Él quiere es tu vida, quiere cambiar tu vida y quiere usarte. Porque cuando Dios te escoge, hermano, yo creo que tú sepas que cuando Dios te escoge para una asignación no te vas a poder escapar. Más fácil te rindes y caminas en la asignación porque si no te tala y te lleva. Lamento decirte eso. Dios te bendiga. Lamentablemente es así. Cuando tú tienes una asignación divina, cuando Dios habla una palabra sobre tu vida. Espera un momentito. Cuando Dios habla una palabra. Estoy haciendo el calendario del ministerio Uno en Cristo. Estoy buscando quiénes están disponibles. Mire lo que le dijo el Señor a Pablo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y hay veces que nos pasan. Y mire, dice que cuando él se levantó estaba ciego y tuvieron que llevarlo. Hay momentos que Dios va a poner una enfermedad, que va a poner una situación donde tú te vas a sentir que, wow, mira, todas las cosas me salen mal. No, Dios lo permite para que tú tengas que mirarlo a Él, porque Dios quiere salvar tu alma. Y a veces la gente insiste en irse para el infierno. Y Dios metiéndose en el camino para evitar que tú te vayas para el infierno porque quiere usarte. Especialmente cuando tú tienes una longaniza de vida, cuando tienes un pedigrí, cuando has vivido un montón de cosas como en mi vida, que Él va a sacarlo, porque mire todo, cuando la palabra dice todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, para aquellos que son llamados conforme a su propósito, es que tú tienes un llamado del cielo. Como dice Jeremías, desde antes de la fundación del mundo te vio, te escogió, te santificó, te proclamó profeta para las naciones desde el vientre de tu mamá. ¿Tú no sabías eso? Pero ya Dios lo hizo. Y en tu jornada de vida, en tu caminar, muchas cosas salen mal. Y tú preguntándote por qué. Porque Dios está detrás de ti. Period. Punto. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te quiere, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar y entonces no te sale nada bien. Cuando tú te conectas con Dios, deja quitarle el volumen de este teléfono que está.
Cuando tú te conectas de manera saludable con Dios, entonces tú vas a estar caminando en el propósito de Dios y entonces las cosas van a empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero mientras tú tengas resistencia, créeme que va a parecer que nada te sale bien. Y vas a vivir en una agonía. Porque mire, yo tengo 20 situaciones, o yo tengo 20 situaciones, yo tengo 4 hijos, 11 nietos y 3 bisnietos. Bastante gente en mi familia para yo estar, sin contar que tengo 9 hermanos, fracatán de sobrinos, 22 sobrinos, un montón de sobrinos nietos. Yo tengo un montón de familia. Razón suficiente tiene uno para preocuparse por los de uno. Pero cuando tú vienes a Cristo, Dios pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que vigila tus pensamientos y tu corazón y te permite vivir en la espera de que Él esté en control. Pero si tú no te conectas de manera saludable con Cristo, lamentablemente no va a pasar. Mire lo que dice aquí, que Pablo llegó a la calle derecha, creo que se llama la calle. Entonces dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin comer y sin beber. Esto quiere decir, yo personalmente tengo lucha con los ayunos. Dios lo sabe, le digo, Señor, ayúdame que en este nuevo año yo pueda hacer mayor disciplina en términos de ayuno, en términos de oración, en términos de búsqueda de Dios. Yo necesito más de Dios. Ahorita yo traté de hacer un videíto de esos de 2 minutos. Mire, y lo hice como 4 veces. Por último, gloria a Dios, Señor, Padre, gracias, Señor. Por último, el Espíritu Santo me dijo, o sea que lo vas a hacer sin mí. O sea, como quien dice, lo que tú vayas a hacer, tú tienes que primero pasarlo por mí, Marisa. Porque aunque yo tengo un conocimiento bíblico, que lo tengo, porque yo desde que me convertí he estado estudiando aquí, cursos allá, retiros aquí, congresos allá. Yo necesito de Dios, yo necesito del Espíritu Santo para poder sentarme a hablar contigo. Esto yo no lo hago a los rajatabla, no, esa no soy yo. Por ahí hay un montón de gente que se aprende 3 versos bíblicos y lo hace de esa forma. Not me. Yo tuve que sentarme aquí primeramente, poner musiquita de adoración, ponerme a adorar, ponerme a orar, ponerme a hablar en lengua y hablar con el Señor y dejar que Él se manifieste. Y en el tiempo de Él yo prendí la cámara. Un ratito. Porque de eso consiste qué lindo. Yo le decía mientras oraba yo, Señor, tú eres el pan nuestro de cada día, tú eres la fuente que me da vida. Yo sin ti no puedo hacer nada. Y eso es así. Inés es que te llama, ¿cómo te llama? Inés. Pero muchas veces nosotros no contamos con el Espíritu Santo. Muchas veces vamos a tomar decisiones y a las rajatablas hacemos sin pensar, sin orar, sin dirigirnos. Y esto no es así. Mire, yo le acabo de regalar un libro a una persona, y lo digo como testimonio, no para vanagloria. Yo conocí una muchacha por aquí, por TikTok, y está en mi corazón. De mi corazón. Y le dije, mándame tu dirección, y le envié un libro de Robert Morris sobre el Espíritu Santo. Dice, déjeme buscar la fotito, pero sí. Porque es bien interesante. Es entender. Espérate un momento, mira. El libro dice, How Real Friendship with the Holy Spirit Can Change Your Life. Cómo una verdadera amistad con el Espíritu Santo puede cambiar tu vida. De eso consiste nuestro caminar, hermano. De tener una amistad con el Espíritu Santo que transforma nuestra vida. Yo estaba leyendo, yo bajé el libro se llama, para que sepa hablar inglés, el libro se llama The God I Never Knew, el Dios que nunca conocí, de Robert Morris. Mírelo ahí. El Dios que nunca conocí. Y entonces este pastor a mí me gusta porque él viene de una denominación donde el Espíritu Santo es el cuco y no se habla del Espíritu Santo. Period. Cuando él dice que en la introducción del libro, él dice que cuando él se iba para la escuela a estudiar teología,
el advice, la palabra que le dio su pastor fue: ten cuidado con la gente que te viene a hablar del Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es así, Inés. Entonces yo me quedé como cuando yo leí eso: Carolina, Dios te bendiga. Qué bella. Bendiciones, bendiciones, querida hija. Entonces yo cuando leí eso anoche en el libro, yo me entristecí. Que un pastor te diga: ten cuidado con la gente que te va a hablar de la llenura del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Cuando claramente el libro de los Hechos dice que Jesús le dijo a los apóstoles: váyanse allí y espere hasta que llegue la promesa del Padre. Y todavía en el libro de los Hechos, Pedro dice que el Espíritu Santo no es solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestras generaciones. Entonces, ¿qué Biblia estudia la gente? ¿Qué Biblia lee la gente? Sin el Espíritu Santo tú no vas a poder caminar en este caminar. Si tú ves una persona estancada en tu iglesia, en tu comunidad, en la comunidad de fe, es porque no tiene una relación con el Espíritu Santo. Porque recuérdese que el Señor le dijo a la samaritana, sí, eso es así. Él le dijo a la samaritana estaba, mucha gente cuando ve la historia de la samaritana, lo que está viendo es los 5 maridos y el pecado. Pero el problema que tenía la samaritana era que no tenía un lugar donde adorar. ¿Por qué? Porque como estaba embarrada en pecado, ella no podía ir a su sinagoga, porque ahí estaban todas las personas que iban a acusarla. Y tampoco podía ir a la sinagoga de los judíos porque ella era samaritana. Ella estaba: ¿dónde yo voy a adorar? Y él dijo: llegará el tiempo en que solamente Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Porque nuestra adoración no es en el culto. Como dice el pastor, el culto del cristiano es 24/7, es todo el día. Yo estoy conectada con Dios todo el día. Yo voy a la iglesia y adoro, salgo de la iglesia y adoro en el carro, llego a mi casa, sigo adorando, me acuesto adorando, me levanto adorando. Esa es la vida de nosotros. Esto no hay un paréntesis. El profesor Madiel Narváez, que yo estudié en la Universidad Teológica Vida Abundante, él dice, él es abogado de profesión. Él es doctor en teología y es abogado y pastor. Y él dice que a veces le preguntan cómo él hace para su vida secular. Y él dice: ¿qué vida secular? Él dijo: los cristianos no tienen vida secular. Los cristianos, cuando vienen a Cristo, todos se lo entregan a Dios. Toda tu vida le pertenece a Dios. Tú tienes un trabajo porque Dios te lo dio. Tú tienes una familia porque Dios te la dio. Y todo le pertenece a Dios. Y es así. Yo soy propiedad de Dios. Y Pablo, como estaba diciéndole al principio, Pablo cuando fue rescatado, quedó ciego, fue a esa casa, estuvo 3 días y 3 noches sin comer. Y me encanta cuando Dios le dice a Ananías, porque en sueño Pablo vio que llegaba este varón Ananías y le ponía las manos y recuperaba la vista, ¿verdad? Ya estoy buscando aquí. Entonces había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y él ha visto en una visión un varón llamado Ananías que entra, pone las manos encima y recobra la vista. Entonces, mira lo que dijo Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad con los principales sacerdotes para prender, para arrestar a todos los que invoquen tu nombre. Pero mire qué bonito es el Señor, le contesta. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tenía que pagar el precio, padecer en mi nombre. Eso es para los que piensan que servirle a Dios
es un bombito al pitcher. Que no te van a pisar el callo, que no te van a meter codazo y que tú no vas a tener que hacer buche, como decimos en Puerto Rico, y simplemente orar por las personas que te están menospreciando, vituperiando, maltratando. Porque esto es así, porque es bíblico. Lo que pasa es que la gente quiere predicar el evangelio de que todo es bonito. El evangelio de la prosperidad. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere abundante. Mira como Él dice, te va a dar vida y vida en abundancia. Y toda la abundancia que habla es la abundancia económica. Yo no entiendo. Porque yo creo que cuando Pablo y Juan creo que iban al templo, ¿qué dijeron? Al que estaba sentado en el templo al frente, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre del Señor Jesús camina. Ellos no le dieron dinero, ellos están pelados. Y más adelante, porque mire, usted tiene que leer el libro de los Hechos, donde está la historia, Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos se está escribiendo hoy contigo y conmigo. Porque ese es el libro de la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios está aquí. Somos tú y yo. Somos tú y yo, la iglesia. Ese libro se sigue escribiendo en los cielos. Por eso tú tienes que estar pendiente de lo que tú estás haciendo o no haciendo. O tienes que estar pendiente porque te están pasando allá. No, mira lo que tú estás haciendo. Eso es así. Ellos no le dieron dinero. Ni oro ni plata tenemos. Pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Entonces, esos son para los que piensan que tenemos que ser todos ricos. No. Cuando aquella mujer rompió el alabastro, ¿se acuerdan? En el libro de Juan dice la palabra que Judas le dijo, eso se hubiera vendido para darle a los pobres. Porque él dice, porque él tenía la bolsa y robaba, metía las manos ahí. Sin embargo, ¿qué dijo Jesucristo? Los pobres siempre van a existir. Por ahí hay una agenda que dice que van a eliminar los pobres. La agenda del mismo infierno, porque la Biblia dice que Jesucristo dijo que los pobres siempre van a existir. Y si Él lo dijo, es verdad. Sí, señor. Sí, señor. Yo saco un ratito, ¿verdad? Yo sé que hoy yo tengo clase. Por cierto, yo tengo formación espiritual a las 7 de la noche. La dan en inglés de 7 a 8 y de 8 a 9 en español. Pero es bien triste porque hoy en día, y sobre todo, mire, si usted tiene un poco de conocimiento de la palabra de Dios, prenda su cámara y haga lo mismo. Porque aquí yo he visto cada cosa. Mi pastor me decía el otro día, Marisa, pero tú has visto toda la gente que está predicando y es, pastor. Por eso yo no me callo. Permítame un minuto. Luna, I am busy, but el cartero llegó. Yo, ok, pues yo bajo más tarde. Thank you. Que estoy busy. Thank you. Bye. El cartero, que estoy esperando algo y no ha llegado el cartero y dice que se supone que ya ha llegado. Yo voy a esperar como a las 6 para bajar. Pero nada, aquí mire, usted tiene que tener cuidado a quien usted escuche. Disculpe qué iglesia pertenece o se congrega. Yo pertenezco a la Iglesia de Dios Pan de Vida del Concilio de las Iglesias de Dios. Iglesia Pentecostal. Predico el evangelio completo. No estoy presa de ningún yugo ni ninguna cosa. Ya Dios rompió mis cadenas y me ha dado la libertad. Y vivo feliz. Una iglesia saludable, una iglesia que sabe amar con el amor de Cristo y es en Tampa, Florida. En Tampa, mis pastores Juan Pablo y Laura Romero. Son mis pastores. Ellos saben lo que yo hago. Aquí, mire, de aquí le doy las gracias al Señor primeramente. Aquí, Margie, que ese día no la veo, aceptó el Señor aquí hace unos meses. Le tienes que buscar una iglesia porque, mire, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo se reúne en diferentes lugares. Siempre, de toda la vida. Dios no viene a buscar llaneros solitarios. Si usted no puede ir a la iglesia porque tiene una condición de enfermedad o de salud, ya de enfermedad o de trabajo, pues entonces, pero si usted tiene salud para ir a congregarse, vaya y congréguese. Porque aunque no es un mandato, cuando Él dijo no dejen de congregarse como tienen por costumbre, la realidad es que una persona que no se congrega se comienza a enfriar y se empieza a secar. Y usted no quiere eso. Volviendo a la samaritana, cuando le dijo a la samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva.
Se está refiriendo al Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo. Usted solamente imagínese que usted tiene un río dentro de usted, y que ese río no se está moviendo. Quiere decir que como los huracanes, ¿verdad? Cuando los huracanes vienen, ellos cogen los ríos y los ríos se desbordan. ¿Por qué hace eso? Porque están limpiando el río. Porque el río tiene ramas, tiene gomas de carro, tiene porquería. Por eso mismo pasa dentro de usted. Si ese río de agua viva se queda estancado, le sale hasta una lama verde arriba y unos gusarapos. Esa agua tiene que estar en continuo movimiento para que ese Espíritu Santo se mueva y te sacude y saque todo lo que no es de él, y entonces se quede lo que es de él. Pero la gente no quiere un trato con el Espíritu Santo porque le tienen miedo. Le tienen miedo a que le saque las verdades, y porque quieren quedarse con las malas costumbres del mundo. Pero la realidad es que cuando usted ve la vida de Pablo, Pablo era un fariseo, dice que estudió a los pies de Gamaliel, era uno de los más duros, de los más duros. Sin embargo, no tenía la revelación de quién era Jesucristo. Y el mismo Cristo se lo tuvo que revelar. Y cuando le abrió los ojos espirituales en el tiempo de Dios, ¿qué pasó a hacer? Pablo no fue enseñado por Jesús como los otros 11 discípulos que estuvieron ahí con él. Pablo fue discípulo del Cristo resucitado, del que hablaba en revelación. Dice, él llegó a decir, mire, hay un issue con las lenguas, ¿verdad? Hay personas que piensan que una persona que recibe el bautizo del Espíritu Santo tiene que hablar lengua, porque lo dice la Biblia. Pero yo conozco personas llenas del Espíritu y no han hablado lengua. Yo he conocido personas. Pero sí, yo hablo lengua. Yo recibí las lenguas cuando recibí el bautizo, y después me dieron las lenguas para orar, para interceder, ¿verdad? Pero Pablo hace un quote. Él dice algo bien interesante. Él dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Sin embargo, prefiero hablar en el entendimiento porque las lenguas son para ti. Si las vas a interpretar, pues amén. Pero si no las vas a interpretar es para que Dios te vaya construyendo. Dice que Dios te edifica y tú hablas directamente con Dios. Mientras más lengua yo hablo, más Dios me va formando. Y cuando Pablo dice que él hablaba más lengua que todos, quería decir que él pasaba más tiempo con Dios que cualquier otra persona. Por consiguiente, pudo escribir más cartas que todo el mundo. Eso es como matemática simple, ¿verdad? Él tiene 13 cartas. Mire, y si usted no sabía, el Nuevo Testamento, que cuando usted lo abre, del libro de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan, esos libros se escribieron después. Los primeros libros fueron las cartas de Pablo. En términos de años, yo no tengo aquí, porque estoy usando la tablet, y la tablet que tengo esa información, algún día te voy a traer. Los primeros libros que se escribieron fueron las cartas paulinas. Y de los evangelios, el primero que se escribió fue Marcos. Marcos, cuando digo primero, el más viejo. Y entonces, pero pusieron a Mateo primero, ¿por qué? Porque el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos que vivían en Jerusalén. Y en ese evangelio hay un montón de referencias cruzadas. Las referencias cruzadas son cuando el escritor dice, como está escrito en el libro de Isaías, como está escrito en el libro de Malaquías, como está escrito en el libro de Jeremías, o como dijo el profeta. Todas esas cosas se decían en el libro de Mateo, las referencias cruzadas, para que el judío que leyera lo que él escribió entendiera que en Jesucristo se cumplieron las profecías mesiánicas, que ha sido la lucha. Mire, predicarle a un judío no es fácil. Permiso. Volviendo a Pablo. Pablo se quedó allí en la casa. Fue entonces Ananías, estoy en el 17, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron las escamas de sus ojos, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró su fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y bien difícil, porque acuérdense que él era un criminal, fariseo,
y ahora pasa a ser un cristiano. Y la gente cuando inicialmente no le creían decía, ten cuidado que te se está colando para entonces cogernos. Le costó, le costó el apostolado, le costó a Pablo. Ese es Hechos 9. En Hechos 10 está la historia de Cornelio, que a mí me fascina porque Dios una vez me habló de eso a través de un sueño. En la historia de Cornelio está el Pentecostés. ¿Usted recuerda el día del Pentecostés en Hechos 2? Dice que habían 120, como 120 reunidos en el aposento. Cuando llegó un ruido como de estruendo recio, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron lenguas humanas para predicar el Evangelio en muchos idiomas. Al punto que los que estaban allí eran cristianos prosélitos y judíos prosélitos más bien y judíos. Decían, pero esta gente está hablando el idioma de nuestro nacimiento. Y esta gente son unos vulgos, ¿sabes? Una gente que no tiene educación. Y entonces, eso pasó el día del Pentecostés en Hechos 2. Pero en Hechos 10 habla la historia de, ¿cómo se llama el señor? Cornelio. Ok, Cornelio. Cornelio, que era un centurión de la compañía italiana, era un hombre temeroso de Dios, dice que era un hombre justo, temeroso de Dios y que hacía limosnas al pueblo de Dios. Y yo me preguntaba, pero ven acá, este señor es centurión, o sea, él está a cargo de 100 soldados al menos, de la compañía italiana de Roma, era un militar romano. Sin embargo, dice que era piadoso, justo, que hacía limosna al pueblo de Dios y que oraba en todo tiempo. Entonces, tú le quitas que era de esto, tú vas a decir, este es un siervo de Dios. O sea, ese hombre, y yo me preguntaba, porque como Dios me habló de ese capítulo, yo lo he estudiado bastante. Y yo decía, Señor, pero esto, entonces Dios me dejaba, mira, recuérdate que fue en Jope. Si tú lees la secuencia de la Biblia, te dice que Pedro estaba en Jope, en casa de Simón el curtidor. En su campaña de evangelización de misiones, Pedro andaba en Jope. Y eso fue lo que le dijo el ángel a él. Le dijo, envía a casa de Simón el curtidor y vas a encontrarte un Simón que se llama Pedro. Dile que venga que él te va a hablar. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia nos enseña que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Con el corazón tú crees que Jesús es el Señor y con la boca confiesas que Dios lo resucitó de los muertos. Esa es la salvación, ¿verdad? Cornelio ya había creído en su corazón porque él era un hombre de Dios sin saberlo. ¿Por qué? Porque en Jope había un avivamiento bien brutal. Dice que en Jope vivía Felipe. Y Felipe era un duro. Felipe fue un diácono que nombraron en Hechos 6. Pero de diácono pasó a ser evangelista. Y en el capítulo 8 de Hechos, él está en una campaña, creo que en Samaria. Y de Samaria siguió para Cesarea y siguió por ahí para abajo. Y entonces uno tiene que ver cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios me salvó? Para yo ir a la iglesia a decirle aleluya y gloria a Dios. Yo voy y me siento en la misma silla o en el mismo banco, en el mismo lugar. Si alguien se sienta en la esquina que yo me siento, yo punto la cara. Ese es mi lado. Hasta lo saca, aunque sea una visita, yo me siento ahí. Yo he visto eso, hermano. Para eso Dios te salvó. Para engordar un asiento. Para que seas un florero en la casa de Dios, no. Yo no creo que Dios fue a la cruz para eso. Dios fue o sea, Él fue a salvarte, él te salvó, perdonó tus pecados, escribió tu nombre en el libro de la vida, te da salvación, perdón de pecado y vida eterna. Plus, además, te inscribió en el ejército de Dios. Ahora tú eres parte del ejército de Dios. Ahora tú eres embajador del reino de los cielos. Ahora tú eres administrador de los negocios del Padre. Ahora tú eres luz y sal en este mundo. Ahora tú les representas aquí. ¿Y qué tú vas a hacer? Nada. Te vas a quedar ahí sin hacer nada. Yo no creo que Dios te salvó para eso. Dios te salvó para mucho más. Que hay unas personas que a lo mejor van a guiar la guagua de la iglesia, que otras personas van a hacer el protemplo, pero todos fuimos mandados a llevar el mensaje del evangelio. Toda potestad me fue dada, por tanto vayan y lleven el mensaje del evangelio, hagan discípulos hasta las naciones.
Ok, déjame. Hola, hermana. ¿Qué cree? Escuché que dicen que Dios nunca nos dijo que nos amaba. ¿Qué dice de eso? Pero si Dios en primera de Juan 4 dice que Dios es amor y dice que nosotros no podemos amar a Dios porque que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y Juan 3:16 dice de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando Él dice el mundo no está hablando de la bola del mundo, del planeta, sino de la gente que es parte del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así que te dijo eso es un disparate, pero tú ni lo escuchas mucho, de verdad, que hoy te contamina. Nosotros necesitamos escuchar gente de fe, hermano. Y uno no quiere sonar pedante, ni vanidoso, ni presumido, ni mucho menos. Pero tienes que escuchar gente que tú ves que estudia la palabra, que tú ves que tiene una comunión con Dios, que tú ves que pasa tiempo con Dios. Porque en este medio y en TikTok, o sea, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todos esos medios, usted va a ver cada cosa, cada cosa. Los profetas, está el profeta Josco por ahí. Cuando la palabra dice que el profeta, la palabra que da es para edificar, para exhortar y para consolar. Eso es lo que dice la palabra. Pero ellos hacen mucho más. El profeta no está para avergonzar a nadie porque el Espíritu Santo no avergüenza a nadie. El Espíritu Santo pone convicción y te confronta en privado. Yo no creo que te vaya a llamar, mira, tú que le estás pegando cuerno al marido, tú que te fuiste con... Dios no hace eso. Eso lo hace el hombre. Y es bien malo porque una persona, yo escuché una vez a la pastora Loida Tejera, yo creo que se llama ella, dominicana, que ella dijo, un ministro con el corazón dañado, con un micrófono en la mano, eso es lo peor que usted puede ver. Porque se te para el altar, lo que tira eso es condenación, juicio, y condenación, juicio, y condenación, juicio. Cuando usted ve a una gente así, así tiene el corazón, hermano, porque la Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted ve a una gente hablando porque yo hablo a través de la palabra, la gloria sea para el Señor, lo que dice la palabra. Yo le leo la Biblia. Mira lo que dice la palabra. Yo le leo la Biblia, pero en ese momento que recibí una llamada, no sé de quién, y hija, Dios te bendiga, estoy en TikTok, te llaman unos minutos, ¿está bien? Escríbeme por aquí. Es que, hermano, mi teléfono suena todo el tiempo. Sorry. Usted tiene que buscar la gente que lee la Biblia, que usted está viendo que, porque esto se cae de la mata, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted ve a esa gente sacando sapos y culebras por la boca, usted escuche gente que le edifica la fe. No es que yo te voy a estar diciendo, mira, Dios te va a bendecir, Dios te ama tanto que la bendición viene en la esquina. Cuando tú ves la esquina, va a estar la bendición. Todo es bueno, bueno. No, no, no. Dios quiere que tú arregles la vida con Él. Dios quiere que tú camines, que el proceso de santificación, que el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a ayudar. Que tú empieces a dejar todas las porquerías que hacías en el mundo y que camines derecho. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, resulta que nosotros tenemos un banco de memoria de un montón de cosas que aprendimos hasta en la casa en la comunidad donde nos criamos, en la escuela, con las amistades, que nada tienen que ver con la cultura del reino de Dios. Desde cómo nos referimos. Y mire, cuando yo hablo de la vestimenta, no estoy hablando de que tú tienes que dejar los pantalones, que tú tienes que dejar. No, no. Ya tú no te pones una ropa provocativa. Ya si la falda era mini, tú la bajas un poquito. Sí, yo, por ejemplo, yo uso pantalones apretaditos, pero yo me pongo túnicas, trajecitos, como esos trajecitos que vienen cortos, me pongo una chaqueta, me pongo una blusa larga y trato de disimular las áreas voluptuosas de mi cuerpo. No, no uso escote. Mira, aquí yo tengo este suétercito que tengo puesto, míralo. Mira el escote que tiene ahí y yo me puse esa camisilla abajo. Y no trata, ¿verdad? No trata. Ya entonces vienen a hacer ciertas cosas. Entonces hay pastores o ministros varones que empiezan a hablar de la ropa apretada, pero cuando ven a los hombres con la ropa apretada, que se le marca todo, ellos no ven eso. Esto es tanto por un lado como para el otro.
hay unas cosas que tenemos que cambiar. Hay unas cosas que tenemos que cambiar desde la vestimenta explícita, desde el vocabulario explícito, desde la conducta. Los chismes se quedaron allá en el mundo, la acusación se quedó en el mundo, el juicio se quedó en el mundo, muchas cosas. Y Pablo, que me encanta, porque le digo que Pablo es uno de los personajes que más me gusta. Uno se queda boquiabierto como Dios usa ese hombre. Dios lo usó de manera poderosa y ese es el deseo que yo tengo para ti, para mí. Que el Señor nos use de manera poderosa. Porque mira, él se convierte, pasa un tiempo y de momento Saulo predica en Damasco. Se pone a predicar en el mismo sitio que iba a condenar a los judíos, empezó a predicar. Y la gente decía, y todos los que los oían, estoy en el verso 21 de Hechos 9, atónicos decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Señor. Porque de eso consiste, de que él tenía una vida y cuando Cristo llegó a la vida de él, su vida fue transformada. Eso es lo que tenemos que estar nosotros pendientes, de que nuestra vida fue transformada. Cuando Dios nos llama a ser discípulos, Él dice, hagan discípulos hasta las naciones. Le dice, enséñenle lo que yo les enseñé a ustedes. Miss Monroe, God bless you. Le dice, enséñenle a los discípulos lo que yo les enseñé a ustedes. O sea, el hilo es que lo que los discípulos del primer tiempo aprendieron con Jesús hasta el día de hoy es lo que nosotros enseñamos. Yo no puedo añadirle nada ni quitarle nada al mensaje original, porque el mensaje que transforma es ese. Hola, love you. Entonces dice aquí, a él trataron hasta de matarlo. Después Saulo llegó a Jerusalén, estoy en el verso 26 de Hechos. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Y qué triste es eso, cuando la gente, tú quieres hacer algo para el reino de Dios y la gente tiene desconfianza, porque lo que está mirando es la marca de tu pasado. Ah, esta era la que era lesbiana, esta era la mentirosa, esta era la que hacía trampa, esta era, ya tú sabes, te marcan. Y lamentablemente, qué bueno saber que Dios no hace acepción de personas, sino que se alegra con todo el que quiera servirle a Él. Que Dios no nos señala, que Dios... ahorita estaba leyendo yo... ok, voy a buscarlo aquí porque quiero leer un poquito. En la página de Laurel Killer, que a mí me encanta, esa mujer Dios la usa bien poderosamente. Ella escribió un artículo que se llama Yo tampoco. Mira lo que dice esto. Dice que escuchó un testimonio en una reunión de pastores que hasta el día de hoy la ha dejado en una pieza. La esposa de un pastor sale de compra. Entrando a una tienda se encuentra con un homeless vagabundo. Siente el impulso de darle algo de dinero, pero dice, pero si le doy dinero y se lo mete en droga. Pero al final le dio el dinero. Y se dice ella misma, bueno, la realidad es que yo no conozco nada malo de él. Y de momento escucha la voz del Espíritu Santo que le dijo, yo tampoco. Porque mire, cuando Dios borra el listado de pecados tuyos, dice Miqueas 7:19, igual que Pablo, que venía con una longaniza que era una cosa seria, dice Miqueas 7:19, dice que los entierra en el fondo del mar con la promesa de no traerlos a la memoria. O sea que cuando tú tienes esa persecución en la mente, esa voz que te habla interior, que te dice 20 cosas de las que tú hiciste antes, no es Dios, nena, nene, no. Ese es el mismo diablo, los demonios susurrados de tu vida pasada. Ah, tú no vas a cambiar. Tú no sabes, mira dónde te sacaron. Y empieza a señalarnos. A mí yo tuve una lucha, que yo que vengo de la salsa y el Guayacán, yo tenía una lucha increíble. Cuando los primeros, yo voy para 15 años caminando con el Señor. Yo tenía una lucha, yo no entendía que era el enemigo. Y todavía el año pasado, o el 2020, uno por ahí, yo creo que fue el 21, me llegó un pensamiento a la mente
Y me llegaba recurrentemente, no me acuerdo ni cuál es ahora mismo, pero era un pensamiento feo. Y yo pidiéndole perdón al Señor, yo decía, Señor, perdóname, tú sabes que yo no soy así, que qué sé yo qué. Y a los otros, y pasaban los días, me ponía el pensamiento de nuevo, y yo pidiéndole perdón a Dios, y pidiéndole perdón a Dios. Entonces, mira, Sandra Rodríguez, Sandra, I love you. Entonces, cuando estoy fregando ese mismo día, un día en la tarde, el Espíritu Santo me dice, Marixa, ese no eres tú pensando. Y yo empecé a pelear con el mismo infierno. Yo, mira, desgraciado, tú me has cogido de boba por todos estos días, pero yo te reprendo en el nombre del Señor Jesús. Yo cubro mis pensamientos con la sangre de Cristo, porque yo soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir, hermano. Y todo comienza aquí, en esta mente. Por eso es que tenemos que tener esa coinonía con el Espíritu Santo y entender que esa persona que vive dentro de nosotros es que nos va a llevar de la mano nos lleva de la mano para poder nosotros alcanzar nuestro propósito en Cristo. Usted nunca piense que sin Dios usted lo va a poder hacer. Por eso Pablo decía, somos nueva criatura en Cristo. Esa frase Pablo la usa en Cristo. Fuera de Él no podemos hacer nada. Juan 15 lo dice. Él dice, yo soy el árbol, mi padre es el labrador y ustedes son mis ramas. La extensión de Dios somos nosotros, las ramas, los pámpanos. Él dice, fuera de mí, nada tú puedes hacer. Solamente imagínese que usted tiene un árbol de mango en su casa. Usted pica una rama y la deja tirar en el piso a ver si va a dar mango. Solamente la vara de Aarón reverdeció, ninguna otra. Ay, Dios mío, Dios te bendiga. Pues me encontraste, aquí estoy. Dios te bendiga. Buenas tardes. La vara de Aarón fue la que reverdeció. Fuera de Dios no vamos a poder hacerlo. Mire, y decía a los que están escuchándome, ¿verdad? Desde temprano, que yo estoy aquí meditando de qué voy a hablar. Y voy a hacer un videito de eso de 3 minutos y me siento y empiezo. Y ni para atrás ni para adelante. Como 3 veces lo hice, 3 o 4 veces. Como la cuarta vez, el Espíritu Santo me dijo, o sea, sin mí lo vas a hacer. Sin mí. Me dio ese sentimiento. Apagué el de esto. Quité el televisor, puse musiquita cristiana y me senté aquí a meditar. Y dije, Señor, perdóname, Padre. Porque yo no quiero que no importe el conocimiento que yo tenga de la palabra de Dios, que yo cree una dependencia, o sea, no tenga esa dependencia de ti. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que en los últimos tiempos vendrán gente y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo estaba en TikTok enseñando, en tu nombre yo estaba presentándole al Señor a esta gente, y Él va a decir, yo ni te conozco. I don't want that for my life. Yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero que cuando yo llegue Él me diga a mi sierva, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra a mi descanso, entra a mi gozo. Eso es lo que yo quiero oír. Y para yo poder oír eso, yo tengo que tener, mire, esto es así con Él. Sin Él yo no puedo hacerlo. Sin Él yo no puedo hacerlo. So, yo me senté, como yo tengo clase hoy por la noche, ya ahí me tengo que bajar al correo a ver si el cartero vino, orando que no haya ningún problema. Yo tengo clase a las 7, a las 8 es mi clase. A las 8 de la noche tengo clase. So, tengo que leer unos cuantos capítulos. Me puse a leer de Hechos. Y dije, ay, mira, voy a hablar de esto. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo hacerlo sin Dios. Tú tampoco. O sea, nunca vas a tener todo el conocimiento que vas a necesitar porque Dios es eterno. Él es infinito y su conocimiento no tiene fin. So, siempre podemos aprender algo de Dios. Y si usted entiende eso, yo puedo tener 20 conocimientos de mi vida secular o de lo que aprendí en mis trabajos, ¿verdad? Y that's good. Pero siempre, siempre vamos a aprender mucho más. Vamos a poder aprender mucho más si nos unimos, porque el Espíritu Santo te sopla todo. Mire, cuando yo digo que te sopla todo, es de lo que me dice, ten cuidado con esta persona. Amén. Recuérdate que tengo clase hoy, Norma. A las 8 tengo clase.
a las 8 de la noche. Ya me voy a cortar para ir abajo a ver si llegó el cartero, orando que todo esté bien. Y entonces, necesitamos estar con esa conexión, hermano. ¿Sabe? Coja en serio la presencia del Espíritu Santo. Hable con Él. Afine su oído. Si usted no escucha la voz de Dios, ¿sabe? Pregúntele, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Tu palabra lo dice en Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. O sea, ¿cómo usted va a saber qué usted va a hacer si usted no escucha la voz de Dios? Hello. Esto no es en automático. Esto no es en automático. Usted tiene, la asignación de usted, tuya, no es la mía. No. A lo mejor yo recuerdo que yo una vez escuché un señor de esos servicios que uno pone, y está hablando este señor de que él quería aprender a escuchar la voz de Dios y estaba en esa enseñanza. Y un día está en su trabajo hablando por teléfono, business, negocio. Y el Espíritu Santo le dice adentro de él, llama a tu mamá. Y él le dijo a la persona, tengo que dejarte porque tengo que llamar a mi mamá. Automáticamente porque él reconoció la voz de Dios. Llama a la mamá. Cuando llama a su mamá, dice que siente la voz de la mamá rara. Y rápido se montó en el carro, llamó al 911, la mandó para allá. Resultó ser que la mamá se había tomado un pote de pastillas. Si él no hubiera escuchado la voz de Dios, su mamá hubiera muerto. Sí, sí, pero acuérdate que muchas veces, porque muchas veces, a veces las iglesias enseñan que, que tú tienes que, ¿sabes? Como que esa voz de ultratumba, como que tienes que jamaquear. No, no, no. Dice la Biblia que estaba el profeta Elías en una cueva y él escuchó un terremoto, un estruendo, y en el silbo apacible Dios le habló. En el silbo apacible. ¿Sabes? Tú puedes estar, a lo mejor te ha hablado un montón de veces y tú te piensas que es tu misma voz hablando. Porque tú vas a saber y tú tienes esa convicción. Lo importante es que uno lea la palabra, porque regularmente, no siempre, regularmente Dios te habla a través de la palabra. A mí, cuando él empezó a hablar a mi ser interior, él me hablaba en sueño porque yo soy hyper. Solo esperaba que yo me durmiera y me hablaba en sueño, textos bíblicos, capítulos de la Biblia, todo, me mandaba a estudiar. Ya después de que aprendí a reconocer su voz, entonces me hablaba otras cosas. Y yo he testificado aquí el montón de veces que a veces yo he estado aquí. Me dice, Marisa, tienes un paquete en la puerta, vete. Marisa, mira, a veces me voy a bañar y me dice, apaga la estufa, dejaste la estufa bien alta. Y cuando voy, efectivamente estaba bien alta. Te estoy diciendo que él me hace reír. Los otros días me acuerdo que me quité estos aretes, que lo que costaron fue como, porque tuvieron, este es un paquete que vienen como 7 pares por un dólar, así que imagínense qué caros son, pero me gustan. Sí, sí, porque eso es el proceso cuando tú estás comenzando, que en sueño él te va a hablar, pero eventualmente tú vas a poder, es lo que tú aprendes a reconocer la voz de él. Pues entonces estas pantallas me las quito con el aro, con mi aro. Yo soy viuda, pero yo sigo usando mi aro de casada. Yo tenía puesto un abrigo con un bolsillo al frente y ahí los puse, pero después me dio calor, me quité el abrigo, lo puse sobre una silla y yo digo, adiós, pero las pantallas ¿dónde las puse? Y yo seguí buscando las pantallas, hermano. Yo prendí la luz, yo prendí la luz del teléfono, busqué por debajo de la casa, de la cama, perdón. Yo busqué en todos lados y no aparecían las pantallas ni el anillo. Todo era por mi aro de casada. Y estoy en mi casa sola, que no es que se perdió, que se fue por el toilet, ni mucho menos. Pero esas cosas que nos pasan. Y me recuesto así. Y yo le digo, Espíritu Santo, tú sabes dónde está. ¿Dónde está? Automáticamente yo me paré, caminé por una mesita y cuando vi el hotel, yo dije, déjame ver, y ahí mismo estaban. Él me llevó. A mí me ha gritado, Carolina, me ha gritado y sabe, a mí Dios me ha hablado desde el mundo. Que la gente dice, es imposible que el Espíritu Santo te hable en el mundo porque tú estabas pecadora. Si yo no me equivoco, la Biblia dice que el que convence al pecador es el Espíritu Santo precisamente, no es nadie más. Así dice la Biblia, que se derramó sobre toda la carne y el Espíritu Santo es quien convence al pecador. En el mundo él me habló varias veces. Y después que vine a conocerle, me empezó a hablar en sueño. Después empezó a hablar. Y todavía yo he contado aquí en muchas ocasiones que el Día de las Madres,
yo me estaba quejando con Dios. Yo no soy una persona de quejarme. A lo mejor lo dejo tan encerrado que él sabe que, pero como que me da tristeza pensar que yo voy a ir a la presencia del Señor a quejarme. Pero ese día yo le dije, Señor, tú siempre me estás regañando. Yo siento que si yo meto las patas, o sea, cuando yo hago algo incorrecto, mire, en el momento, él me corrige. Y yo estoy diciéndole eso, es que yo siento que tú siempre me estás corrigiendo. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo Marixa, así mismito me dijo Marixa, es que tú escuchas mi voz. Hay mucha gente que yo estoy tratando de corregirlo de mucho tiempo, de amonestarlo, fue la palabra que usó, amonestarlo, pero no escuchan mi voz, siguen haciendo las cosas. Yo me plegué, hermano. ¿Sabes lo que es plegado? El que no sabe ese término es puertorriqueño. Eso era con moco, con baba y jirimiqueando. Que el Dios de los cielos me dijeran, es que tú me oyes y yo te puedo corregir. Entonces, cuando me dice eso, me dice, ¿tú recuerdas cuando tú eras pequeña que tú querías aprender a tocar piano? Y cuando me dice eso, me pone la visión de verme como de 7 años, corriendo en casa de mi tío en Islas Vírgenes, San Tomás, tocando el piano. Y yo, ay, sí, señor, yo me acuerdo que qué sé yo qué, que qué sé yo cuánto. Y me dije, ¿te acuerdas cuando tú decías que cuando fueras grande tú querías tener una casa con un piano en la sala para tocar en las tardes? Ay, sí, señor. Y después me conectó con otro pensamiento que me puso a llorar también. Dios habla, hermano. No, no, no. Dios sabe lo que tú necesitas. Yo a veces, yo voy a Puerto Rico muchas veces, pero a veces yo ni tengo que pedirlo. Pero hay otras veces que sí lo pido. Digo, Señor, tú conoces mi situación. En estos días pasó algo y yo no me acuerdo cómo fue que yo le dije. Cuando yo fui a Puerto Rico en octubre, en el verano yo fui. En el verano. ¿Quién fue? Estoy pensando que, anyway, ¿sabes? Dios, cuando yo estoy en necesidad, yo no tengo ni que decirlo. Porque Dios toca el corazón de alguien. Alguien me dijo, Dios me dijo que te bendijera y te mandó una bendición. Porque Dios conoce tu necesidad. Yo siempre he dicho, dame lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Porque de querer yo quiero un montón de cosas. Yo quiero ir a Ross y comprar todas las cosas que yo veo. Yo quiero ir a Marshall y comprar a Kohl's, a Sears y comprar todo lo que veo. Pero yo lo que quiero es que me dé lo que yo necesito. Mis necesidades. Después que yo pueda pagar mi renta, mi luz, mi agua, mis cosas, I don't care what else. Ahora bien, cuando él me dice a mí, dale a esta persona, yo no tengo ningún problema. Yo iba de un cheque, hermano, y él me ha dicho a mí, dale $50 a esta persona. Y yo sin contemplarlo nada, 2 veces yo saco el dinero y se lo doy. Cuando él me dice dale 50 es porque otra persona me va a dar a mí 150 o 100. Así él ha tratado conmigo. Pero es porque uno tiene la voz afinada al oído de Dios. Que de la misma forma que Pablo en algún momento iba de camino a Damasco y escuchó la voz de Dios cuando le dijo, ¿qué tienes conmigo, Señor? Él le dijo que tienes conmigo a Pablo y él le dijo que tú quieres, Señor. Dijo, yo soy Jesús. Y duras cosas te dan cosas contra el aguijón. Le dijo, eso mismo nos dice hoy a nosotros el Señor, que Él quiere contigo cosas. Pero si tú no cooperas con Él, vas a llegar y no vas a poder rendir el plan de Dios en tu vida. Mira, Dios te hizo específicamente para algo que yo no puedo hacer y que nadie de los que están aquí puede hacer. Cada uno de nosotros tiene una asignación divina y al que tú vas a alcanzar, yo no lo puedo alcanzar. Créame, usted simplemente ore y acuérdate que tú oras, Carolina. Tú oras y después te callas la boca. No es un monólogo que tú sigues como una loca hablando por ahí para abajo, como hacía yo en mi principio. Yo pensaba que orar era que yo empezaba a hablar con una loca por ahí para abajo. Padre, mira esto, aquello, lo otro. Y era una lista de peticiones como si fuera el supermercado, déjame hacerte clara. Ahora yo digo, ahora yo no. Ahora yo cuando yo oro, me presento ante el Señor, pido perdón. Padre, gracias porque yo puedo entrar al trono de la gracia, mi Santo Padre. Gracias porque yo puedo escuchar tu voz, Padre. Gracias porque yo tengo el corazón como el tuyo y puedo amar a la gente como tú amaste a mí, mi Dios. Padre, que yo pueda no tener juicio con la gente. Quita de mí todo lo que a ti no te guste. Mi oración es, perfeccióname.
Que yo pueda amar a la gente así, que yo pueda... Mire, yo soy bien picky con los olores. O sea, picky es como que bien maniática, tú sabes. Mi olfato está seteado para olores agradables, vamos a decir así. So, si pasa alguien con un olor desagradable, yo me doy cuenta así. Y yo he aprendido a abrazar gente con mal olor. Me ha tocado. Homeless. Yo me acuerdo Pedro Morales, un viejito, se parecía a mi papá. Yo le abracé, ese señor lloró. Yeah. Y tener esa comunión con Dios, nada tan hermoso como estar en la presencia del Señor. Como yo te digo, ahorita Él me dijo, "Oh, ¿lo vas a hacer sin mí?" Una vez también me pasó también que yo venía corriendo. Ah, vas a hacerlo así sin orar ni nada. O sea, como que a lo culo de vaca, y perdona que lo diga así. No, las cosas de Dios son en serio. Si usted va a hacer esto aquí, usted siéntese un ratito y ore y presente su vida ante el Señor para que sea Dios a través de usted. Aquí el protagonista siempre va a ser Jesús, el Espíritu Santo que está conmigo y que está allí donde tú te encuentras. Si tú pones esa plena confianza en el Señor, Él puede hacer grandes cosas contigo. Pero si tú piensas que tú lo puedes hacer sin Él, lamentablemente se te va la guagua. Ay, Dios mío, mis demonios. Ay, Dios mío, Padre, ten misericordia de Él. Los demonios a mí me los sacaron. Mira, cuando yo estuve en el lesbianismo, cuando yo estuve en la promiscuidad, cuando yo estuve en esas cosas, ya mis demonios se fueron. Cuando yo veo este libro, mira, que se llama Páginas Blancas, que el Espíritu Santo lo dictó a mi vida y yo puedo compartir mi testimonio con miles de esas personas, yo digo, Señor, gracias por lo que has hecho con mi vida. Gracias, Señor. Dios ha sido muy bueno. Ay, esta es la misma idiota de la otra vez. Bueno, déjame decirte, tú que eres bruja, Señor, reprende el diablo. Ponme tu nombre ahí, dime cuál es tu nombre. ¿Tienes nombre? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús, Padre Santo. Yo te presento a Blanca, mi Dios amado. Una mujer atada por el mismo infierno, mi Dios amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú allí con ella, que tú puedas mostrar el poder, que seas rompiendo las cadenas que la atan al mismo infierno, mi Dios amado. Tú estás próximo a buscar tu iglesia, mi Santo Padre. Y si ella no arregla la vida contigo, mi Dios amado, ella se va a quedar y va a arder en el fuego del lago en lago de azufre, mi Dios amado. Ahí va a estar ella con los demonios y con Satanás. Ten misericordia de ella, mi Santo Padre. Ten misericordia de ella y salva su alma. Tú no haces excepción de personas, no importa el lugar donde tú te encuentres. Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama y Dios quiere salvar tu vida. Está de que tú abras tu corazón y tú reconozcas que necesitas a Dios y que le permitas que Él entre y que renuncie a la misma obra del diablo. Señor, reprenda al diablo. El Señor, reprenda al diablo. Que Dios tenga misericordia de ella. Que Dios tenga misericordia de ella. Pero nada, ya yo tengo que irme, hermano, porque tengo que ir al correo. De verdad que les amo. Mañana es jueves. Mañana en algún momento yo entraré, si puedo, en la mañana. Oren por mí siempre. Yo oro por ustedes. Dios sabe que están siempre en mis oraciones. Todas las personas que se añaden a esta persona que se añadió a mi página, cualquier otra persona que se ha añadido a mi página, gracias. Yo le pido al Señor que me use, al Espíritu Santo que me use para edificar tu fe, para darte formación espiritual y para que crezcas en el conocimiento del Señor y en su gracia. Que Dios nos use de manera poderosa, que Dios conteste las peticiones de nuestro corazón. Amén, gracias, Zoraida. Que Dios conteste las peticiones del corazón de nosotros. Dios es bueno, hermano. Dios es un Dios que es bueno, que es bueno. Yo sé que Él es fuego consumidor y que llega un tiempo en que si uno está rebelde, Él te tala o te pierdes. No pelees con Dios, ríndete y permite que Él te lleve por el camino que Él dispuso para ti desde antes de la fundación del mundo. Te amo en el amor de Cristo y te amo en el amor de Marixa, que no es tan grande como el de Cristo, pero les amo. Pido oración por el crecimiento espiritual. Ya tira esa foto. Claro que sí.
Cuando ya tú tienes el deseo de crecer, Dios, lo importante es que tú tengas esa comunión con el Espíritu Santo. Que tengas esa comunión con el Espíritu y que sepas que el Espíritu Santo es una persona que vive dentro de ti y que alinees tu oído con la voz de Dios, lees la palabra, alineas tu oído con la voz de Dios y le dices, Señor, háblame. Y después callas a esperar que Él te hable. Él te puede decir una simple palabra, paciencia, por ejemplo. ¿Qué tú haces? Tú vas a la Biblia, buscas los textos bíblicos referentes a la paciencia, porque el amor está tratando contigo en esa área. Porque Él te va a decir, aunque sea una palabra. ¿Qué dice aquí, hermana? Bendiciones, amén. Pues nos vemos, Dios los bendiga. Les amo y me tengo que ir porque tengo que ir a correr y ya está oscureciendo. Bendiciones. Bye.